Bueno, continuando con este grupo de charlas referentes a bombas centrífugas, vamos a continuar entonces con el video número 16 de hidráulica, parte 9 de bombas, dedicada a sellos mecánicos. En la charla anterior, en la clase anterior, habíamos hablado mucho sobre la necesidad de colocar un plan de asistencia al sello mecánico a efectos de que el sello mecánico tenga una vida útil razonablemente adecuada, dado los inconvenientes que produce la salida de servicio de una bomba por diversos motivos y especialmente por el sello mecánico. Y además, en el caso de refinerías o de productos tóxicos, la pérdida que puede producirse de producto en un sello mecánico puede contaminar o poner en riesgo una instalación completa. Por lo tanto, es fundamental que el sello no falle. Es decir, si la bomba falla por otros motivos, puede ser grave, pero muchísimo más grave que si falla por el sello, porque ahí ya se produce un derrame de producto que puede ser explosivo, contaminante, o por diversos motivos no conviene que eso ocurra. Entonces, una de las formas de poder lograr que el sello tenga una vida útil razonable es colocar un plan de asistencia. Todos aquellos que le propongan vivir sin plan de asistencia saben claramente que no es así y estarán haciendo que su sello tenga una vida útil bastante más corta. Sin embargo, hay bombas que van sumergidas en el líquido y ahí no se puede hacer plan de asistencia. La bomba va con el motor sumergido en el líquido, como las bombas de líquidos cloacales, y antiguamente no hace muchos años, se colocaban sellos costosos, sellos dobles, que protegían mucho el motor de la bomba, dado que el motor, el rebobinado del motor de la bomba tiene todavía un costo importante. Sin embargo, estoy viendo que me están llegando bombas de fabricantes muy importantes, que le colocan un sello que la verdad que es lamentable. Pero para un equipo que vale, por ejemplo, $30.000, el sello vale $300. Entonces, ustedes ahí en ese caso se han ido ya del otro extremo. O sea, se han ido a un sello tan barato que la pérdida que puede producir puede llegar a inundar el motor y producir una salida de servicio del equipo. Pero bueno, allá cada uno de los fabricantes. Entonces decimos que la asistencia es necesaria, es indispensable en bombas centrífugas, especialmente si son para servicios de proceso. La última vez habíamos presentado el plan 21, o sea, habíamos comenzado con el plan 11, que era de la vía de descarga a la vía de sello, y después habíamos dicho que si el líquido era muy caliente, no tenía sentido inyectar líquido caliente, porque si lo que yo busco es evacuar calor y también evacuar sólido, pero evacuar calor, si yo inyecto un líquido caliente, no resuelve el problema. Entonces, habíamos dicho que se colocaba un intercambiador de calor, como el que está mostrado acá, entre la vía de aspiración y entre la vía de descarga y la vía de sello, con el objeto de bajar la temperatura del fluido que ingresa para lograr que evacúe el calor y luego se vaya junto con la aspiración. Si uno quiere, acá hay una cosa, el fluido que uno va bombeando, va por fuera, y el agua va por dentro de la serpentina. Si uno quiere saber si el intercambiador está funcionando o no, la forma de hacerlo es tomar la temperatura del caño que ingresa el agua y tomar la temperatura del caño que sale el agua. Si las temperaturas son iguales, el intercambiador está tapado,
por algún motivo, por el sarro, por lo que sea, está tapado o hay un inconveniente. No está circulando el líquido, no está circulando el agua. Sí, para que funcione realmente, la temperatura de salida del agua, el agua entró fría, la temperatura de salida tiene que ser bastante más alta, cosa que demuestre que estamos evacuando calor. Y en esas condiciones sí vamos a poder inyectar un líquido frío o más frío, o también tomar la temperatura a la entrada del líquido, a la entrada del intercambiador del líquido que estamos inyectando, y a la salida abrir ese circuito. Son pequeñas precauciones que simplemente acercando la mano uno se da cuenta si está más frío o más caliente, sin llegar a tener que, mucho mejor sería tener un termómetro láser que le mida la temperatura, pero si llegar a eso, uno simplemente tocando se da cuenta de que acá el problema está en que el intercambiador está obstruido y lo que hay que hacer es intercambiar por otro, sacar ese intercambiador y colocar otro, con lo cual el problema se resuelve inmediatamente si es que hubiera alguna dificultad. Bueno, este dibujito ya estaba en la versión anterior, era otro dibujo, pero la idea era la misma. Ahora, puede ocurrir que el líquido que estamos bombeando tenga sólidos en suspensión, tenga un producto, un polvillo, tenga líquido finamente dividido. Es una cosa muy común, muy frecuente, que puede ocurrir, para la cual la bomba ya se prepara con un material resistente a la abrasión, y el sello también se prepara. Hay varias formas de hacerlo. Si ocurriera, por ejemplo, que los sólidos fuesen mayores a 0,09 milímetros, o sea, mayores a 9 micrones, y es bastante finito, ¿no? Y la densidad del sólido sea bastante mayor que la del líquido, una forma muy rápida de resolverla y muy económica es colocar un sello simple, un sello normal, no ir a un sello doble, para nada. Hay una condición, la presión tiene que ser importante, y la presión, y tiene que haber una caída de presión entre la descarga de la brida de descarga y el ingreso de la brida sello de por lo menos 2 bar. Y coloquen en el intervalo, en el intermedio, un separador ciclónico. El separador ciclónico es esencialmente un cono, en la parte inferior tiene una salida con una válvula. Entonces el líquido ingresa por uno de los costados, hace una recirculación y sale por el otro lado, la mayor parte sobrenadante. Pero los sólidos, que son más pesados, que deben ser más pesados para que esto funcione, que el líquido, van a tratar de ir hacia el borde de las paredes del separador ciclónico, que luego cae, luego continúa con un cono y hace que los reúna en el fondo, y acá hay una pequeña valvulita que lo conecta a la brida de aspiración. De esa manera, el líquido que nosotros inyectamos está exento, hay estudios que se han hecho hasta un 85% del sólido que ingresa, que está presente en el líquido de impulsión, le podemos sacar hasta un 85% al inyectarlo en el sello. Si yo inyecto un líquido con sólidos, lo que voy a hacer es desgastar excesivamente las caras y no lograr el objetivo fundamental, que es limpiar. Si yo estoy agregando un líquido con sólidos, estoy ensuciando. Entonces lo que yo busco es limpiar toda la caja sello. Nosotros acá, en todos estos dibujos, hemos magnificado el tamaño de la caja sello. No quiere decir que sea así. Yo lo he magnificado para poder observar con detalle qué es lo que está ocurriendo ahí. Todo esto es bastante más pequeño, normal, y en las bombas modernas, si bien las bombas modernas
es considerablemente más largo que las bombas antiguas que tenían una cajita pequeña. Si tiene una caja pequeña, si el sello tiene una caja pequeña, la forma de resolver el problema es colocar una brida, si lo permite el tamaño, una brida sello considerablemente más grande para poder de esa forma alojar parte del sello dentro de la caja, dentro de la tapa y resolver el problema. Bien, ahora viene el otro problema, que es qué ocurre si ninguna de estas dos opciones da la solución correcta. Es decir, el líquido tiene sólidos, pero el separador electrónico no me es eficiente, entonces yo necesito resolver el problema de otra forma. O el líquido no lo puedo enfriar lo suficiente y también busco resolverlo de otra forma. Eso lo vamos a hacer con el plan 32, que se llama inyección de agua de fuente externa. Un segundito y ya lo hacemos. Volviendo sobre el plan 31, es decir, el del ciclón, este plan uno lo imagina funcionando perfectamente. Decimos que este punto se conecta con este y el líquido vuelve a ingresar a la aspiración y vuelve a recircular. Y acá el problema se presenta con la valvulita. Si la valvulita está muy cerrada, los sólidos no llegan a pasar y no se llega a producir, una acumulación de sólidos tan importante que terminan pasando a la vía sello igualmente. Y si la valvulita está muy abierta, todo el líquido que está saliendo por acá se va a la aspiración, porque es el camino más fácil, el que tiene menos resistencia, y no llegan a asistir al sello. Así que esos son los dos inconvenientes que puede llegar a tener. Todo el gran problema del plan 31 está en esta valvulita que está acá, que generalmente poca importancia le da a uno, pero que es la decisiva. Si está muy cerrada, no sirve porque no permite evacuar todos los sólidos que se presentan. Y si está muy abierta, no pasa el fluido a la brida sello y por lo tanto no logra los objetivos de la asistencia. Decimos entonces que si el plan 32 no es viable porque los sólidos son muy finitos o la densidad del sólido es muy parecida a la del líquido o vemos que la experiencia demuestra que no funciona, una de las soluciones es inyectar un líquido compatible con el fluido bombeado. Generalmente uno habla de agua, eso es la solución acuosa. Si la solución no fuese acuosa, es un líquido compatible producido en fuente externa, una canilla simplemente, con la condición de que permita un abastecimiento permanente a una presión mayor a 2 bares de la presión que hay en la caja sello. Entonces, en la caja sello, se acuerdan que en la anterior clase habíamos llegado a ver que era la presión de aspiración más la presión de descarga menos la presión de aspiración dividido 2. Entonces tenemos que tener todavía al menos 2 kilos más. Y el consumo va a ser de 300 a 600 litros por hora, pequeño consumo, cosa que produzca un lavado, una buena limpieza con un fluido compatible, porque si el fluido fuese un combustible y yo estoy ingresando agua, no sirve. Tiene que ser un fluido compatible con el fluido que yo estoy bombeando. Entonces esto sería el plan 32. Vamos a mostrar inmediatamente qué pasa cuando se dan otros fenómenos, como por ejemplo que el líquido polimerice, solidifique o cristalice. Polimerice significa que el fluido en contacto con el aire se transforma en sólido. Polimeriza la gotita, el producto de la gotita. En instantes
de líquido se transformó en sólido y quedó pegado y no, se transforma en sólido. Si el fluido que yo bombeo es polímero, como habíamos dicho, que siempre hay una cierta cantidad de vapor en alrededor del contacto de las dos caras, pequeña, pero existe, si polimeriza puede llegar a producir una obstrucción. Otra sería que solidifique. Si yo bombeo un producto groseramente como la brea, que cuando se enfría se pone sólido, o un producto de la misma naturaleza, de mismas características, tampoco me sirve ninguno de estos planes porque acá va a producirse una solidificación que va a obstruir las caras. O puede ser que cristalice como la soda cáustica, en donde en presencia del aire se forman cristales que lo que hacen no van a impedir que gire el sello, pero sí lo van a rajar todo, porque los cristales son duros. En esos casos vamos a tener que ir al plan de tipo quench, que es el que estamos mencionando inmediatamente. Un segundito, ya está. Bueno, decíamos entonces que cuando el sello mecánico se produce un efecto de cristalización, de polimerización o de solidificación, es como que se dice que el sello lagrimea, porque todos esos vapores se van a poder solidificar y van a producir una obstrucción, una molestia entre las caras del sello. Acá yo tengo una bomba en la cual hemos hecho un plan 11, 21, 32, según nos hayamos convenido, pero que se produce ese fenómeno que hemos mencionado de polimerización, cristalización o solidificación. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar un lavado con vapor dentro de la campana, o sea, un vapor húmedo, a una presión de 300 gramos por centímetro cuadrado, una presión muy pequeña, 0,3 kilos. Es decir, vamos a colocar una placa orificio a producir una importante reducción de presión al vapor de línea que tenemos en la planta, y vamos a producir ese lavado que va a calentar y evacuar, limpiar todas esas obstrucciones que se han producido, todos esos problemas, y va a terminar llevándoselo hacia la aspiración. Eso es lo que llamamos un plan quench 62, que va siempre combinado con otro, 11, 22, 21, etc. El plan quench es algo que resuelve muchísimos problemas, sobre todo en soda cáustica. Yo recuerdo una bomba que existía en Unilever, un grupo de bombas que había en Unilever, bombas de marca Worthington era, que tenían un sello que, según el usuario, lo tenía que cambiar prácticamente todos los meses. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, era el mes de marzo más o menos, y me dice el tipo, mira, si su sello con ese plan que le acaba de poner dura 3 meses, yo se lo pago. Porque el trato era que si funcionaba, se lo pagaba. Y yo le digo, no, mire, vamos a hacerlo más amplio. Si el día de la lealtad, el 17 de octubre, el sello sigue andando sin problemas, usted me lo paga. Bueno, pasa el tiempo, el 17 de octubre en punto, yo lo llamo y le digo que vaya a verificar si el sello funciona, porque le voy a mandar la factura. Y me dice, sí, funciona, sí, la verdad tenía razón. Y pasaron 6 meses. En realidad pasaron como 1 año y medio, más aún, y no tuvo problemas. O sea que el sello, el plan quench resuelve esos problemas de formación de cristales, o formación de sólidos, debidos a cuando el líquido solidifica. Vamos a hacer un intervalo
en los planes API, vamos a volver después, y antes vamos a mencionar un tema que es el siguiente. Yo mencionaba muchas veces sellos balanceados y sellos no balanceados. El que está ubicado de arriba es un sello común de los que hemos visto hasta ahora, es un sello no balanceado. No balanceado significa que va sobre un eje cilíndrico. Podés llevar una camisa, también cilíndrica. Ustedes ven acá, la camisa no tiene escala ninguna, es cilíndrica. Son todos sellos no balanceados. Vamos a analizar un poquito las presiones que actúan sobre la cara rotativa. Sobre la cara estacionaria no tanto, porque la cara estacionaria la soporta la viga sello, así que no me preocupa demasiado. Lo va a aguantar siempre. Pero la pista rotativa, la presión que actúa en la caja sello, ¿se acuerdan que la presión en la caja sello era la presión de aspiración más la presión de descarga menos la presión de aspiración dividido 2, en el peor de los casos, ¿no? Pero vamos a poner en el peor de los casos. Entonces, la fuerza que viene de la izquierda va a ser igual a la presión en la caja sello, perdón, acá, la presión en la caja sello, tenemos que ponerlo, por el área. ¿Y el área cuál es? El área es el diámetro exterior, menos el diámetro de la camisa, al cuadrado, por pi sobre 4, por la presión en la caja sello. La presión entre las caras del sello puede ser tan importante que rompa la película lubricante, cosa que no es deseable, porque lo que va a producir va a ser que se pongan en contacto cara contra cara y se va a engranar. Porque sí, hay una película lubricante, Bien, esa presión es la fuerza izquierda dividido del área, o sea, la fuerza izquierda que vimos antes, dividido pi sobre 4, por d2 al cuadrado menos d1 al cuadrado sobre 4. Las presiones en la caja sello se simplifican, así que por si están de más, y me queda que la presión que actúa sobre la película lubricante es el cociente entre los diámetros, d2 al cuadrado. Ahora puede ocurrir que esta presión fuera muy importante. Por ejemplo, si la presión superara, la presión que impulsa la bomba, supera los 7 kilos por centímetro cuadrado, 7-8 kilos, la fuerza que se genera es tan importante que va a romper la película lubricante. Porque a esta fuerza, en realidad, habría que sumarle 1,5 kilos sobre centímetro cuadrado por el área, porque es la fuerza del resorte. Ahora, vamos al caso del sello que decimos que es balanceado. Todo el efecto de balanceado es un escalón en la camisa. Acá directamente no lo dibujamos camisa, porque suponemos que la camisa era cilíndrica, así que directamente no la dibujamos. Pero acá sí, necesito tener una camisa y sobre el eje, la misma camisa que se puede usar en una empaquetadura, pero camisa adaptada, y vamos a hacer un escalón, de tal forma que las caras en contacto bajen. Al bajar, la fuerza izquierda es también la presión en la caja sello por DI al cuadrado menos DI al cuadrado. Pero de este lado también está actuando la presión. O sea que en el fondo vamos a tener toda esta corona circular de acá para arriba que no interviene. Y la única presión que actúa es la presión que está actuando acá. Es decir, mucho menos que la presión que estaba actuando en la área anterior. Y si además, al bajar las caras, aumentamos un poquito el área, vamos a disminuirla más todavía. R le damos el grado de balanceo. El tema de ser balanceados es algo muy importante cuando se trabajan presiones superiores a 7 kilos y realmente no puede ignorarse. Muchos fabricantes cobran más caros los sellos balanceados y realmente no hay tanto el motivo,
Pero también es importante saber que en general el fabricante de sellos, cuando es el caso, el fabricante de bombas, cuando es el caso complejo, que requiere planes de resistencia, que requiere análisis particulares, lo que, si yo lo compro obviamente, no lo fabrica, lo que compro es el sello, la vela, no sería otro encaste, y la camisa. Y la camisa, le da la camisa, o sea, le da el plano de la camisa que habitualmente lleva esa bomba, y él le hace los escalonamientos. Lo que hace que esa camisa sea única para ese tipo de sello. No puede ser intercambiado con otros. Bueno, ahora sí vamos a volver sobre los planes API. Bueno, cuando los líquidos que se bombean son sumamente comprometidos, ya ninguno de los métodos anteriores da una solución más o menos efectiva frente a el riesgo de que la bomba empiece a perder el fluido en forma catastrófica. Entonces lo que se hace es recurrir a dos planes que tiene API, que son el 52 y el 53. Uno para sellos tándem y el otro para sellos cuerdas. API ha marcado planes desde el 0,1. El 0,1 era del impulsor a la caja sello, que es lo que emplea la empaquetadura, y ha llegado hasta el 62, que es el quench. Ahora bien, muchos de ellos son muy particulares, algunos han dejado de usarse, pero nosotros mencionamos los principales, por eso saltamos tanto en los números. Decimos entonces que si el líquido es sumamente comprometido, hay dos posibilidades. Ya estamos hablando de una construcción muy especial, costosa. Ustedes van a observar entonces que la viga sello es grande, tanto en uno como en el otro es grande. Es decir, que no cualquier bomba lo admite, tiene que tener lugar. Las bombas de proceso, en general, tienen mucho lugar y están ya preparadas para casos comprometidos. Pero las bombas pequeñas, comunes, que en general les complica mucho la colocación de este tipo de sistemas. Sin embargo, decir que se recurre y se hace. El sello tándem consiste, como su nombre lo indica, es uno a continuación del otro. Es decir, un sello primario que está dimensionado como para que fuera él solo, como para que él solo resuelva el problema del producto que está bombeando. Puede tener su plan de asistencia. Vamos a poner un plan 11, puede ser otro, no es el caso. Es decir, que el 052, plan 52, siempre va combinado con otro plan. Ahora bien, yo tengo el sello primario colocado como si fuera una bomba convencional. Y colocamos un segundo sello a continuación del primero, y este segundo sello no va a tener líquido, porque el primer sello, si funciona bien, no va a permitir el pasaje de líquido de la caja de la izquierda a la caja de la derecha. Entonces tengo que colocar un recipiente con líquido barrera, que es un líquido de lo mejor que uno puede imaginar para un sello mecánico, que es el aceite tibiano, no es corrosivo, el lubricante, en fin, que lo mantenga lo más posible. Y el segundo sello, este sello tándem, entonces está alimentado por un recipiente con líquido barrera a una presión de 1,5 kg por centímetro cuadrado aproximadamente. Tiene una entrada y tiene una salida. Y circula por termosifón. Es decir, como el sello, al funcionar, el sello secundario, va a generar un poquito de calor, va a hacer que el líquido se empiece a calentar y solo
va a circular. Pero esta flecha está diciendo que puede, está subiendo. El mismo calor va a hacer que esto circule muy lentamente, sin ningún problema. El sello secundario está funcionando en condiciones óptimas. Ahora, acá hay dos posibilidades. Lo colocamos los dos sellos iguales, lo cual es un costo importante. Un sello principal y un sello comprometido. O colocamos un sello que puede resolver el problema, pero más económico. Entonces ahí es donde uno busca una solución. En lugar de ir, por ejemplo, con dos caras macizas de silicio, coloca un sello de carbón tungsteno, por ejemplo, que también va a poder resolver el problema de la bomba principal, pero durante mucho menos tiempo. Entonces el sello secundario cumple la función de reservarse para el caso de que el primario sufriera un defecto catastrófico, y entonces el secundario va a absorber la dificultad que tiene la bomba principal. Y esta bomba entra en emergencia, pero no entra en emergencia en forma inmediata. Uno sabe que está en emergencia, pero no en forma inmediata. ¿Y cómo se entera que está en emergencia? Es muy simple. Este recipiente tiene en la parte exterior un nivel que muestra el nivel de líquido que hay dentro del recipiente. Todos estos dispositivos líquido barrera tienen un nivelcito exterior. Entonces, si el sello principal pierde, esta cámara, además del aceite que tenía con el líquido barrera, va a recibir las pérdidas y rápidamente va a aumentar su altura. Perdón, si el nivel de líquido está ahí arriba, el nivel debió haber llegado hasta ahí arriba. Decimos entonces que si el sello principal se ha roto, esta cámara se inunda con lo que pierde el sello principal, y la presión en el líquido, en el recipiente, perdón, la altura en el recipiente de líquido barrera va a subir bruscamente, y los niveles, por los sensores que hemos colocado, van a poner en alarma al sistema avisando de que hay una dificultad. Si este sello secundario es igual que el primario, la posibilidad de vida es bastante larga. Si el sello secundario es un sello económico, la posibilidad de vida es de algunos días, como para no tener que salir corriendo o no producir un problema catastrófico en la bomba, pero que va a tener que ser vendido rápidamente. La presión del líquido, cuando funciona bien, habíamos dicho que es de 1,5. Entonces acá la presión es baja. Y el sello secundario trabaja en condiciones aliviadas, óptimas. Lo más tranquilos, lo más razonables posible. La otra posibilidad es colocar los sellos de tipo doble. Cuando uno quiere mayor seguridad, porque realmente es una cosa sumamente comprometida, entonces va a un sello doble. El sello doble son dos sellos idénticos ahora sí, colocados espalda contra espalda, back to back, espalda contra espalda. Entonces, el sello principal resuelve el problema de la pérdida. Y acá está un líquido barrera, también a una altura determinada, nivelcito, por supuesto, con sensores, pero con una presión de 1,5 más la presión de descarga. O sea que trabajan como 20 kilos. Es decir, que ambos sellos están trabajando en condiciones comprometidas. ¿Qué es la ventaja que tiene este sello respecto de aquel? La ventaja que tiene es que el sello principal no está trabajando con el fluido comprometido, a menos que se rompan los órdenes. No está solo la condición del fluido comprometido. Está trabajando sí a una presión importante, de enriquecer sellos balanceados, pero no con el fluido corrosivo, abrasivo y con todas las dificultades que tiene. Está trabajando a alta presión, pero con fluido tipo aceite. Si se produjera un problema, entonces esta cámara se va a inundar con
líquido de la bomba que va perdiendo, y los sensores indicarán que estamos ante una emergencia. Por supuesto, ambos sellos tienen que saber poder reunir las condiciones necesarias para poder resolver el problema de la bomba principal, de la bomba, porque si acá pierde, el sello secundario, el sello exterior, pasa a ser la única defensa que tenemos para que el fluido no se derrame bruscamente. Bueno, de esta manera entonces completamos los planes de asistencia más normalmente empleados en la industria para el sellado en bombas centrífugas. Sí, ustedes podrán observar, aparte del apunte, está con todo detalle cómo están construidos este tipo de planes de asistencia. Ahora, lo que yo quisiera, antes de terminar, lo que yo quisiera mostrarles es el tema de la planitud de las caras. Miren, nosotros vamos a hablar después sobre la cuña lubricante y ese tipo de temas, pero en principio el lapidado es un pulido, es una terminación muchísimo mejor que el rectificado y por supuesto muchísimo mejor que el pulido. El lapidado, ya habíamos hablado la otra vez cómo se hacía sobre un mármol, sobre una pieza perfectamente plana, colocando un abrasivo en polvo y trabajando con un lubricante y haciéndolas trabajar en forma de 8, o también están las máquinas que son lapidadoras de distinto diámetro que permiten colocar varias caras lapidándose. El fabricante de sellos en general le conviene tener una máquina de estas, una lapidadora, porque si no, se le hace, realmente no lo va a obtener tan perfectamente lapidados y va a tener un tiempo de trabajo enorme en horas que en definitiva termina pagando la máquina en horas de trabajo. Pero si ustedes tienen que lapidar un sello, pueden lapidarlo perfectamente bien con un plato de afuera. Pero ya, y además es a la vista casi un espejo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo evaluar la perfección del lapidado? ¿Cómo evaluarlo? Porque todos aquellos que estudian metrología les enseñan cómo medir planitudes de superficies normales, pero no superficies pequeñas, 70, 80, 100, 200 milímetros, menos aún, si son más pequeños, y asegurarse y poder cuantificar cuál es el grado de falta de planitud y de evaluar si esas condiciones son satisfactorias para el sello mecánico o no lo son. Eso es lo que vamos a ver ya mismo. Borramos e inmediatamente mostramos ese tema para este video. Bueno, siguiendo con ese tema de la planitud de las caras del sello mecánico, tanto de la cara rotativa como de la cara estacionaria, decimos habitualmente en el rubro de los sellos que la planitud tiene que ser menor o igual a 3 rayas de luz monocromática. ¿Y qué es eso? Ahora, la luz, la que tenemos, toda la luz, es luz blanca. ¿Qué es la luz blanca? La luz blanca es la mezcla de todos los colores. Es una luz donde no importa el color, es blanca, es mezcla de todo. Entonces, cada color de luz tiene una longitud de onda determinada. ¿Ya? La luz, entonces, esta longitud de onda la llamamos con lambda. Cada color tiene un lambda determinado. Muy pequeño, pero tiene una longitud de onda determinada. Entonces, la luz es una radiación electromagnética. Es de la familia de las ondas de radio, de la familia de las ondas de radar, de la familia de las ondas de televisión. Son radiaciones electromagnéticas.
¿Qué pasa? Que su longitud es tal que produce los efectos que produce una luz. Todavía no se sabe exactamente si tiene un comportamiento ondulatorio o corpuscular. Ondulatorio es este, funciona según una onda de energía, pero muchas veces se comporta de forma corpuscular. Nosotros no vamos a analizar este tema, es un tema muy propio de la física, pero en algunos fenómenos se comporta de una manera y en otros fenómenos se comporta de otra. En este caso se comporta de forma ondulatoria. Entonces, como la luz blanca es la mezcla de todos los colores, a mí no me sirve. Pero sí me serviría si fuera una luz monocromática. La monocromática, ustedes en la técnica usan mucho. Cada vez que van los temas de balanceo de neumáticos, por ejemplo, si ustedes, la luz monocromática es la que puede producir un tubo de luz fluorescente. Un tubo de luz fluorescente produce una luz monocromática. No es la que vamos a usar nosotros. Para nuestro caso vamos a usar una luz monocromática de longitud de onda regular. La luz del tubo de luz fluorescente es una longitud monocromática, una longitud que no interesa demasiado. Es monocromática, nada más. Pero no garantizamos que tenga una longitud de onda cierta. Entonces, si yo ilumino una máquina en funcionamiento, un torno, por ejemplo, una máquina, con una luz monocromática como la de un tubo de luz fluorescente, o una lámpara de bajo consumo, ¿a qué frecuencia gira? ¿A qué frecuencia está emitiendo esta luz? Y está emitiendo a 50 ciclos por segundo. Cada segundo la energía se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga 50 veces por segundo. Entonces la ilusión de nuestro ojo es que está iluminado, pero en realidad se está prendiendo y apagando 50 veces por segundo, lo que el ojo humano no lo llega a percibir. Pero si estoy frente a una máquina que está girando exactamente a 3000 vueltas, y yo enfoco con el tubo de luz fluorescente, la voy a ver detenida. De la misma manera, si yo enfoco una rueda que está girando, una rueda de un automóvil o lo que fuera, con una onda regulable que es proporcional a la velocidad de giro de la rueda, también la voy a ver detenida. Es más, si la puedo graduar un poquito, la voy a ver girando ligeramente hacia la derecha, y si la gradúo por otro lado, ligeramente hacia la izquierda. Estoy un poquitito desfasado respecto del sincronismo. Entonces, cuando tienen que iluminar máquinas, nunca es conveniente trabajar con tubos de luz fluorescente conectados todos los tubos a la misma fase. Si conectaran 3 tubos, cada uno a una fase distinta, ningún problema, porque cada uno va a ser monocromático, pero va a ser desfasado de 120 grados. Entonces sí voy a ver la pieza en funcionamiento. Pero si la máquina está iluminada con una luz monocromática, sincrónica con la velocidad de giro de la máquina, yo lo voy a ver detenido. Y puedo llegar a tocarlo, inclusive, pensando que está detenido. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene acá? Acá el tema es así. Si nosotros hacemos una luz monocromática, emitimos una luz monocromática, atravesando un prisma óptico que, para que tengan una idea, es un vidrio grueso. Pero no es un vidrio, es un cristal con caras perfectamente paralelas, construidas por un óptico, que son caras, cuestan mucho. Esta longitud tiene que ser perfectamente lo más paralela posible. Perfectamente no es posible, pero lo más paralela posible. Cuando estoy en la cresta de la onda, tengo luz. Cuando estoy en la parte de abajo, tengo oscuridad. Y así voy teniendo luz, oscuridad, luz, oscuridad. Y si yo enfrento la luz monocromática al prisma óptico, la superficie que está debajo, suponiendo que fuera perfectamente lisa, va a permitirme ver bandas de luz y bandas de oscuridad
alternadas y una gama de grises intermedios. Pero esencialmente tengo bandas de luz y bandas de oscuridad. Esto si fuera perfectamente plana. Ahora, perfectamente plana, no hay nada. Tampoco me interesa que lo sea, porque, como dice la teoría de la lubricación de los sellos mecánicos, tiene que tener una pequeña, no puede ser cero luz monocromática, cero banda de luz monocromática, tiene que tener algo. ¿Por qué? Porque si no se bombearía el lubricante, que en el fondo hace que estas dos caras, rotativa y estacionaria, no se peguen entre sí, no se lleguen a soldar una con otra. Digo que tener una cuña de lubricante. Esa cuña de lubricante es muy importante tenerla. Entonces tiene que tener una pequeña, no planitud. El lapidado nunca va a dar perfecto. Con los métodos que se usan en la industria nunca va a dar perfecto. Va a dar lo perfectamente adecuado para un sello mecánico, pero nunca perfecto. Bueno, entonces muy bien, yo lo que hago es tomo un mármol, coloco mi pista, la pieza de estudio, encima le coloco el prisma óptico, ve que tiene flecha para ambos lados, ¿no? El prisma óptico que es este es el prisma óptico, esta es la pieza de estudio, y le incido luz monocromática. Entonces, si la pieza fuera perfectamente plana, tendría, esta es la cara del sello, esta de arriba, tendría cosas así. Pero nunca va a ser. Generalmente va a serlo con una curva. Yo en el apunte le he juntado una copia de lo que los ingleses tenían como muestra de las distintas planitudes. Y uno con eso veía qué tipo de falta de plenitud encuentra. Ustedes lo van a observar, solamente es a título ilustrativo, porque no van a hacer ese tipo de ensayo, pero si a alguno se le ocurrió hacerlo, esta copia que está acá es auténtica, original, sacada de los manuales de Inglaterra, así que es válida y se puso. Ahora bien, ¿qué es eso de las bandas? Las bandas son las rayas negras. Si yo trazo una línea tangente al eje, tangente al agujero, y es cortada por tres bandas, como es el caso que es cortada por tres bandas, una que viene por acá, bueno, tenemos una, dos, tres cortes. Esto está indicando que esta pieza tiene una plenitud menor o igual a tres bandas de luz monocromática. Si la superficie hubiese tenido bandas así, muy curvas, consecuencia de que no está plana, no está para nada plana, cuando yo trazo la tangente, voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta pieza no sirve. Pero esta pieza sí sirve. Y esta pieza es ideal y no lo puedo obtener nunca. Ahora, yo ya estoy más allá de todo, ya hay cosas secretos que uno habitualmente no devenaría, pero creo que hay que explicar todo. Si ustedes le colocaran una motita de polvo entre el prisma óptico y la pieza, una motita de polvo sale perfecto. El ajuste tiene que ser exacto, o sea, limpiar muy bien el prisma, limpiar muy bien la pieza, apoyar una contra la otra y hacer la aplicada de luz monocromática. Si yo dejo una motita de polvo, una insignificancia, que forme un cono, que forme entre el prisma
entre la pieza y el prisma forma un angulito, acá exagerado, ¿no? Acá exagerado. Si hacen la cuenta, la observación, en el apunte está mostrado, van a ver que esa pieza da perfecta, aunque sea un desastre. Entonces, si le van a hacer la muestra, asegúrense, que le van a mostrar que tiene 3 bandas de luz monocromática, asegúrense muy bien de que estén bien limpios tanto el prisma como la cara. Porque si no, el ajuste no va a ser perfecto y por lo tanto le va a dar bien siempre. Que no es lo que uno desea saber la realidad. Cuando un sello mecánico tiene unas caras de la planitud adecuada, cuando tiene 3 o menos bandas de luz monocromática. Yo no voy a creer que van a ser todas planas, todas derechas, o sea que estaría perfectamente plana. Pero con una motita de polvo va a dar una cosa muy bien, aunque realmente no lo esté. Bueno, muy bien. Los temas que tenemos que ver un poco el tema de la cuña de lubricante y después vamos a tratar de iniciar una noción del tema de la alineación de los ejes. Y ya con eso terminaríamos todo este grupo de conferencias que empezó con hidráulica, seguimos con la bomba centrífuga, después, ya que estamos en la bomba centrífuga, vamos a hablar del sello, ya que nadie habla del sello mecánico. Yo no encuentro a nadie que hable del sello mecánico, salvo los fabricantes de sello, que tampoco le hablan mucho, y yo lo conozco por haberlo trabajado en ello. Y ahora vamos a hablar un poco también del tema de la alineación, que es algo que todo técnico va a tener que lidiar con ello en su vida. Entonces sería bueno que tuviera una idea de cómo se mide, con qué se mide, según los elementos que tenga. Si no tiene nada, una reglita, también puede. Los resultados van a ser más o menos, pero va a poder decir que está alineada. Lo que no va a poder decir cuánto de error tiene. Si no, vamos a tener que usar comparadores. Y si tiene, como hoy la mayoría de las industrias tienen, un sistema de láser, le va a decir exactamente cuál es lo que el grado de desalineación que tiene. Y además le va a decir cuántos suplementos tiene que poner en cada pata para que quede en norma. Bien, a entonces hasta el próximo video donde empezaremos a tratar ese tipo de temas.